Sí, sí, de nada, Leti. Bueno, vamos a abrir otra vez la presentación. Les decía, entonces estamos en nuestra primera sesión del seminario y entonces, bueno, vamos a ver la orden del día que un poco ya se las había compartido Leti en la invitación. Pues primero que nada, darles la bienvenida, ¿no? Al seminario. Bueno, un poco ya utilizamos la sesión de el curso para presentarlos, ¿no? En realidad. Y bueno, el punto número 2 es la presentación de las conclusiones generales de LEDA, que justamente seleccioné estas, ¿no? De entre muchas, porque en ese momento se construyó un documento justamente para su difusión. Se iba a publicar, pero en realidad ya no sé qué pasó, entonces digamos, tiene menos aspectos técnicos, ¿no? Es un poco más sencillo tal vez de leer, pero bueno, lo interesante ahí son las conclusiones. Ahorita las vemos. En el punto 3 es la presentación de la organización y calendario de trabajo. El punto 4 sería la presentación del formato de la tabla de análisis y de propuestas como parte de los cambios del programa. Y el punto 5, la organización para el análisis de los aspectos generales del programa. Entonces, bueno, vamos al punto 2, que sería entonces estas conclusiones del EDA. Ahí voy. Aquí está. Entonces, este documento se construyó pues con el grupo de trabajo de LEDA de ese momento y bueno, que ya ha continuado por varios años, donde estuvo el maestro Andrés que nos acompaña, la maestra María Mercedes Olvera Pacheco, el maestro Abelino y yo. Entonces, esta primera parte habla sobre el taller de diseño ambiental 1 y bueno, vamos a ver por acá. Va desarrollando, ¿no? Algunos de los aspectos y ya saben todo el proceso, ¿no? Metodológico que se sigue en el EDA, que pues está bastante cuidado. Y bueno, las tablas, etcétera, se hace también ahí el comparativo con los años anteriores. Finalmente, como recordarán, aquí la idea en el EDA es identificar los aprendizajes muy difíciles o difíciles, ¿no? Para ver entonces cómo se pueden apoyar. Y finalmente aquí están las conclusiones, que era lo que les quería compartir, un fragmento solamente de ellas. Habla del comportamiento del instrumento. Y aquí, bueno, respecto del programa, ¿no? Que era lo que habíamos identificado. Bueno, lo que encontramos es que la unidad 1 del programa está constituida por, bueno, los 3 aprendizajes que ya lo sabemos, de acuerdo con los resultados que arrojó el examen. Puede concluirse que el primer aprendizaje de la unidad 1, que refiere a el alumno infiere el proceso de transformación de los objetos que conforman su ambiente. El nivel es regular para los alumnos, es decir, el nivel de dificultad, ya que solo la mitad logró identificar a la tecnología como factor que hace posible la transformación de los objetos. Es necesario que este aprendizaje, es necesario mencionar que este aprendizaje tiene un problema de articulación, ya que la técnica, la temática, el proceso que está relacionada directamente con con él, está dispuesta para el segundo aprendizaje de la misma unidad. Es decir, aquí tenemos entrecruzados los aprendizajes y las temáticas. Después, el segundo aprendizaje, el alumno realizará la visión homocéntrica como eje transformador del ambiente. Resulta fácil porque los estudiantes lograron identificar las disciplinas del diseño en su entorno. Después, el tercer aprendizaje de la unidad 1, el alumno reconoce la postura biocéntrica del hombre para entender las características de los objetos sustentables. Resulta fácil para los alumnos entender que para tener un producto sustentable es indispensable cuidar el origen de las materias primas y determinar que cuando acabe el tiempo de vida útil el objeto no contamine el ambiente. Sin embargo, les resulta difícil entender factores económicos, el factor económico y social como parte de la dimensión de la sustentabilidad. Entonces, bueno, eso de pronto sí encontramos que tal vez no se aborda, ¿no? En las clases o no es tan fácil que ellos lo puedan entender. En la unidad 2, que también está integrada por 3 aprendizajes, el segundo menciona que el alumno aplica los elementos y principios del diseño, considerando la proporción humana, mientras el tercero establece que el alumno interpreta la forma de los objetos en su contexto. Ambos resultaron regulares para los alumnos, ya que la mitad
de la muestra logró identificar el vínculo entre las dimensiones del cuerpo humano y las necesidades con la forma, así como las características de las representaciones tridimensionales y lograron distinguirlas en dibujos. Distinguir los elementos básicos y ordenadores por separado en su contexto también resultó fácil, pero distinguir uno de otros les resultó difícil. Y esto fue curioso porque pues no sucedía antes de la pandemia, ¿no? A pesar de que les preguntáramos, ¿no? Entre varios elementos básicos lograban distinguirlos, pero en ese momento ya no. Después, es pertinente mencionar que estos aprendizajes resultaban fáciles cuando las clases eran presenciales, que era lo que les mencionaba. Luego, esta unidad, que nos estamos refiriendo a la 2, presenta problemas de articulación entre los aprendizajes y las temáticas, ya que se encuentran entrecruzados, por lo que se deduce que los docentes han resuelto el problema en el diseño de sus estrategias didácticas. Después, a su vez, la unidad 3 también está constituida por 3 aprendizajes de aplicación, ya que su propósito es que los alumnos elaboren el diseño de un objeto sustentable. Sin embargo, no es posible elaborar reactivos de aplicación que permitan evaluar el proceso de diseño realizado por los alumnos, por lo que los reactivos que abordan esta unidad solo evalúan la comprensión del proceso de diseño. La comprensión del proceso de diseño resulta fácil para los alumnos, pero la comprensión del proceso de diseño resulta difícil para los alumnos, pero encuentran fácil distinguir las implicaciones ambientales que tendrán los materiales con los que elaboran el modelo de su diseño. Después, de acuerdo con lo anterior, se recomienda mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en línea de los aprendizajes referentes a la forma que constituyen la unidad 2, para que vuelvan a ser fáciles para los alumnos como lo eran en las clases presenciales. Después, retomar la enseñanza de las fases del proceso de diseño, ya que conforma la base para el desarrollo del objeto sustentable. Aunque bien es cierto que las clases en línea han hecho compleja la retroalimentación de dicho proceso, para lo cual se recomienda desarrollar rúbricas de coevaluación y materiales didácticos digitales. Aquí, bueno, viene otra sección que refiere a la tabla de especificaciones. Después, bueno, la de la asignatura en general, los aprendizajes por reactivo, que ahí, bueno, tendremos que ir a la primera parte del documento para ver cuáles fueron los reactivos. Y aquí ya nada más por último quería leerles las recomendaciones que hicimos para la materia desde LEDA. Entonces, de acuerdo con la elaboración de la tabla de especificaciones, se recomienda revisar la construcción de los aprendizajes del programa, ya que deben estar integrados por un solo verbo, un tema y un contexto. Además de vincular directamente los aprendizajes con las temáticas, ya que en el programa se encuentran entrecruzados. De acuerdo con los resultados del promedio de aciertos obtenidos en el EDA, del taller de diseño ambiental, se recomienda que la aplicación del EDA vuelva a ser presencial para tener control de los diferentes factores que están alrededor de la aplicación y que pueden modificar los resultados. De acuerdo con los resultados del promedio de aciertos obtenidos por unidad en el EDA del taller de diseño ambiental 1, se recomienda retomar el análisis de la forma desde la teoría hasta el dibujo de las representaciones tridimensionales. Con respecto al perfil del egresado, a la actualización de los programas de estudio o los planes de estudio, se recomienda poner en el centro las necesidades del alumno antes de los intereses personales de los docentes, de manera que debe tenerse en cuenta que la materia del taller de diseño ambiental tiene un perfil profesiográfico que las carreras de arquitectura, arquitectura del paisaje, urbanismo y diseño ambiental. Para las carreras de urbanismo, arquitectura, diseño ambiental y diseño industrial, como marca el documento de orientaciones y sentidos de las áreas del plan de estudios actualizado, por lo que es necesario brindar los aprendizajes necesarios a los alumnos para que puedan iniciar con sus carreras. Aunque solo el 30% de los alumnos inscritos a las materias vayan a estas licenciaturas, dichos aprendizajes resultan útiles para el 70% restante, ya que habitan en asentamientos urbanos, viven en viviendas y utilizan objetos. Si bien es cierto que, de acuerdo con la UNESCO, la educación ambiental debe ser un componente clave para los planes de estudio de 2025,
Como respuesta a la compleja situación ambiental que vivimos, la materia no debe diluirse en la exageración de este afán, al grado de desdibujarse. La educación ambiental debe integrarse solo como un eje transversal, con la misma importancia que la igualdad de género, los derechos humanos, la cultura para la paz y no violencia. La ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural, establecidos como meta 4.7 del objetivo número 4, educación de calidad de los objetivos del desarrollo sostenible. Y aquí, bueno, sobre todo es que me parece, bueno, nos parecía que lo que ha quedado un poco de lado, extrañamente, es la arquitectura misma, ¿no? Ya que en diseño ambiental 1, pues se trata el diseño, el diseño industrial, y en diseño ambiental 2, la arquitectura del paisaje y el urbanismo, pero la arquitectura o el diseño arquitectónico un poco ha quedado, pues, eh, pues borrada, ¿no? Eso es en cuanto a diseño ambiental 1 y les comparto el de diseño ambiental 2. Está por acá. Aquí, bueno, lo mismo, ¿no? Es este documento para, pues, que fuera publicado, ¿no? Pero ahí ya no sé qué sucedió. Este es diseño ambiental 2, estamos en el 2021-2, ¿no? Antes de, bueno, todavía en pandemia. Entonces, bueno, igual voy a las conclusiones al final. Participamos también el mismo equipo de trabajo. Entonces, acá estamos. Entonces, están las conclusiones otra vez, aquí respecto del programa, que es la parte que me interesa compartir. Entonces, el análisis de reactivos permite visualizar que el programa actualizado del taller de diseño ambiental 1.2 tiene como eje articulador a la sustentabilidad, lo que es congruente con el propósito de la materia y el de cada una de las unidades. Sin embargo, presenta varios errores de congruencia entre los aprendizajes y las temáticas. Por ejemplo, el segundo aprendizaje de la unidad 1 menciona que el alumno aplica escalas de estudio y las características del espacio vital al ámbito y entorno de su interés. La subtemática a la que tendrá que vincularse son escalas de estudio y espacio vital, pero el programa las vincula a las temáticas, factores relacionados con la forma y esquemas espaciales, claves contextuales. Por otro lado, el propósito del taller de diseño ambiental 1 plantea que el alumno analizará su ámbito y entorno con sus diferentes lecturas de la imagen del lugar en la sucesión del tiempo. Sin embargo, ninguno de los aprendizajes que integra la unidad ni los temas retoman el enfoque del tiempo, así que este quedará a deriva. En cuanto a las temáticas, es necesario mencionar que el de transformación de la forma del diseño está planteado desde el particular enfoque de, aquí no sé cómo se lee pero Geoffrey Broadbent, bueno, él, que está aquí, de acuerdo con su libro Lenguaje de la Arquitectura, un análisis semiótico publicado en 1991. Este enfoque es totalmente anacrónico y básico, por lo que no aporta más que un precedente histórico al alumno. Además, no fomenta o refuerza ningún aprendizaje del taller de diseño ambiental 2. Por otro lado, es importante señalar que la materia se imparte en el último año del bachillerato, por lo que forma parte de las materias que, de acuerdo con el plan de estudios del colegio, son optativas y tienen un carácter propedéutico dirigido a las carreras que imparte la Facultad de Arquitectura. Diseño industrial, arquitectura, urbanismo, arquitectura del paisaje. De manera que esta materia debe proveer a los estudiantes de los conocimientos básicos para poder iniciar dichas licenciaturas. Cabe señalar que la carrera de diseño industrial es de paso indirecto, por lo que uno de los requisitos para los aspirantes es aprobar los 2 primeros semestres de la carrera de arquitectura para después presentar su examen de admisión. Sin embargo, el programa versa en 5º semestre sobre el objeto aludiendo al diseño industrial y en 6º sobre el urbanismo y la arquitectura del paisaje, dejando de lado la arquitectura. Por otro lado, el lenguaje de esta disciplina es el dibujo, pero el programa no lo aborda directamente en sus aprendizajes ni en sus temáticas, sino que apenas lo toca en algunas de sus estrategias. Después aquí está la sección respecto a la tabla, después respecto a
la asignatura en general y otra vez respecto a los aprendizajes asociados a los reactivos y finalmente las recomendaciones que hicimos. Se propone reorganizar el programa de forma lógica, de manera que al realizar una lectura horizontal, los aprendizajes correspondan a las temáticas, además de homogeneizar los términos que se utilizan para un mismo aspecto. Por ejemplo, en el propósito de la unidad 2 se estipula el concepto de determinantes naturales y culturales, mientras en la primera temática se maneja como componentes básicos del paisaje urbano, medio físico artificial, natural y sociocultural. Pero en el segundo aprendizaje de la misma unidad aparece como elementos naturales y culturales, así como retomar el carácter propedéutico de la asignatura y el dibujo como lenguaje de las disciplinas del diseño ambiental. Y bueno, hasta ahí queda este trabajo que hicimos y que bueno, parece que finalmente ya no publicó el ED. No sé si hasta ahí haya alguna duda o algún comentario. No, Irma, son excelentes observaciones, me parece muy bien, que son cosas que tenemos que revisar y trabajar, ¿no? Levanté la mano, puedo tomar la palabra, ya la tomé. Sí, va. Por eso Sí. preguntaba si había alguna duda. No, creo que está muy, muy claro lo que presentas y me parecen muy buenas observaciones. A lo que voy es que yo considero que no quedó definido en cuanto a las formas de trabajo, ¿sí? Hicimos algunos comentarios, pero nada más escuché tu opinión, mi opinión, y ya no escuché lo de los demás compañeros. Entonces, a mí sí me gustaría retomar los acuerdos de cómo vamos a trabajar en esta comisión. Y una de las cuestiones, pues, comentaste que íbamos a trabajar cada 8 días. No sé si los compañeros, cómo lo vean, si está bien. Sobre todo la preocupación de Irma es que los tiempos nos comen muy rápido, ¿sí? Pero creo que no todo lo resolvemos en las reuniones, sino que tenemos tiempos para trabajar, para procesar la información, para escribir, para hacer propuestas. Entonces, en ese sí, todos estamos de acuerdo en que sea cada 8 días o cada 15 días. Yo eso es lo que estoy considerando y lo podemos aceptar, ¿no? Pero yo lo vería salvo una condición, porque ya tuvimos una experiencia en un seminario que la secretaria, ella llevaba las asistencias y aunque los compañeros, algunos no podían asistir y daban el aviso que no era posible asistir, le ponía la falta. Entonces, en ese sentido, cuando se llega al final ya de presentar el porcentaje de asistencias, muchos de los profesores no tenían las asistencias y por lo tanto no iban a tener reconocimiento del consejo. Entonces, en ese sentido, pues es cosa que tenemos que ponernos de acuerdo porque muchos vamos a tener, se nos van a atravesar algunas cosas, pero eso no quita que hemos cumplido con nuestras tareas. Entonces, eso es a lo que voy, que tenemos que acordar. Si algunas veces no puedo asistir, no podemos afectar a los compañeros que no cumplieron con la asistencia y por lo tanto no se les da constancia. Y eso es algo que tenemos que consensar y lo tenemos que hablar porque allá con la secretaria con las manos en la cintura no puso las asistencias y entonces la mitad de la comisión pues habíamos estado faltando, no pudimos asistir por algo y entonces no iban a tener constancia porque no alcanzaban el 85%. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de ser cuidadosos, ¿no? Porque todos vamos a tener a veces contratiempos y eso no nos tiene que afectar en cuanto a la forma que vamos a trabajar. No sé si me expliqué. Ese es un punto. Otro punto. Yo había hecho la propuesta de que a mí me parecía que para poder desarrollar el trabajo, porque ya habíamos tenido la experiencia, de que las estrategias las dejamos hasta el final y entonces ya nada más pusimos por poner. Entonces, y yo considero que a partir de esa experiencia resulta que tenemos que primero saber qué es lo que vamos a hacer. Irma, mencionaste tú que tú eras bueno haciendo estrategias y yo considero que vamos a hacer en quinto semestre. ¿Cuál va a ser el producto final de quinto semestre? ¿Cuál va a ser el producto final de sexto semestre? ¿Sí? Con eso
podemos ir trabajando y de manera deductiva ir sacando todo lo demás, ¿sí? Entonces, no es dejar afinadas las estrategias, pero sí tener qué producto vamos a tener en quinto, qué producto vamos a tener en sexto, cómo se van a vincular estos productos para poder tener la claridad de las estrategias, y de ahí ya partimos, bueno, el propósito es lograr esto, alcanzar esto, qué tenemos que conocer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener esa claridad. Yo hice esa propuesta y tú mencionaste, vamos a hacer esto. Bueno, tenemos que empezar por los propósitos, y quedó así. Entonces dije, la opinión de los demás compañeros no la escuchamos. Entonces, en ese sentido, sí, a mí me parece que pues sí debemos de escuchar a los demás compañeros, ¿no? También Roberto hizo una propuesta, entonces, pues yo creo que nos debemos de poner de acuerdo para ir sacando las cosas y no nos quedemos atorados, ¿no? A fin de cuentas. A ver, primero son las asistencias y luego es esto de la forma de cómo vamos a trabajar, ¿no? A ver, ahí no sé cómo nada más dos cosas. Me gustaría que me dieran oportunidad de terminar, porque si recuerdan, tenemos una hora nada más. Y justamente plantearles, ¿no? ¿Cuál es esta propuesta de trabajo y por qué estarían o por qué estoy proponiendo que las reuniones sean cada semana? Creo que ya viendo los tiempos que además no establecí yo, que estableció la yo no me dirección opongo que sea y que sea a marzo. No, que bueno, cada quien dé su opinión al respecto, porque ajá, no, sí, te entiendo, Lupita, porque tenemos que entregar en marzo. Entonces, la verdad es que se tienen que, pues tenemos que apegarnos a los tiempos. No hay otra manera, me parece a mí, porque además estuve revisando el calendario y sí, mi idea tampoco era verlos, bueno, que nos viéramos cada semana, porque es bastante, pues sí, aprieta mucho nuestros tiempos y tenemos varias cosas que hacer, pero no hay otra manera y sí me gustaría que lo viéramos. Entre otras cosas, el doctor Barajas ayer nos mencionaba igualmente que empezáramos desde los propósitos y también, si recuerdan, cuando vimos durante el curso, las presentaciones, bueno, también mencionaban esta importancia de los propósitos, y sobre esa propuesta que realicé, y ahorita escuchamos al resto de los compañeros, por supuesto, también Andrés y la maestra Dulce, que en este momento no están, mencionaban que estaban de acuerdo, y sí, ciertamente los otros compañeros pues ya no participaron, ¿no? Pero sí me gustaría que me dieran la oportunidad de hacer esta presentación. Sobre todo, otra de las situaciones que me parece aquí que nos retrasa, ¿no? Es que no las propuestas, o por lo menos las que me compartió Lupita, del seminario de evaluación, no son tan puntuales como las que vimos, ¿no? O ya tan específicas como las que nos presentaron durante la semana, y eso nos lleva a que nosotros tenemos entonces que hacerlas específicas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí me parece que estaba el maestro Andrés y el profesor Roberto. Les pediría que fuéramos breves para continuar, ¿no? Puntuales. Entonces, maestro Roberto, adelante. Perdón, tengo algunos problemitas de Conexión. Bueno, primero, si se pudiera tener la publicación escrita del EDA. Sí, la voy a compartir, profesor, en supongo que es del 2022. 21. Agradecer que se comparta para contrastarla con la del 2012, en donde también participó usted, profesora Irma, y ahí yo también estuve, así que podríamos contrastar varias cosas. La segunda es, bueno, hay que examinarlo, hay que repensar las conclusiones. Creo que eso es importante. Avanzo. Me parece importante que pongamos el tiempo de trabajo, y me uno a la propuesta de Lupita, en el sentido de que no necesariamente nos veamos cada día, sino cada 15 días, se deje trabajo y se entregue el trabajo, pues por lo menos cada 15 días, de manera que podamos ir avanzando. Coincido en que es una buena parte que hay que irle dando cuestiones de detalle. Concretas dirían,
en otra visión. Y creo que lo podemos hacer si vamos cada 15 días. Salvo que se esté pensando que todo esté mal. Si se piensa que está todo mal, entonces sí tendríamos que vernos cada 15 días, incluso cada semana, incluso reuniones extras para rehacer todo. Si se está pensando, como se decían ahí unas conclusiones, por ejemplo, mejorar las estrategias y articularla mejor en relación con las temáticas, creo que estaría bien, insisto, cada 15 días se dejara trabajo pendiente. Hasta ahí mi comentario. De acuerdo, profesor. Gracias, maestro Andrés. Bueno, yo sí sería de la idea de trabajar cada 8 días, ¿no? Pensando en lo que mencionaba la maestra Dulce, ¿no? Que algunos viernes no iba a poder, ¿no? Entonces, más bien como que la idea era que sí estuviéramos todos para llegar a conclusiones y avanzar, ¿no? Y en dado caso que alguien no pueda, avisar y cancelar esa reunión, ¿no? Para que siempre estemos todos, ¿no? Y eso haría unas sesiones, no sé si cada 15 días, ¿no? Pero serían más constantes y tratar de trabajar y avanzar, ¿no? Esa sería un poquito la idea de no sé si incluso hasta rotar, pero si avisamos que no podemos ir, sí podríamos cancelar esa reunión para que todos estemos, ¿no? Eso sería como importante para los acuerdos, ¿no? Que eso sí es importante, como ahorita, ¿no? Mencionaba Lupita que hay que participar todos para poder tener esos acuerdos, ¿no? Yo creo que sería importante eso de cada viernes vernos, independientemente de trabaje poco, se haya poco trabajo, ¿no? Me parece que sí habría que tener ese tipo de reuniones para poder avanzar en detallitos, ¿no? Ahorita ya llevamos un rato trabajando, solo es la presentación y ya vamos a llevar 1 hora, ¿no? Entonces, más bien eso es como que es importante. Y lo del trabajo que mencionaba Lupita, creo que hay 2 temas, pero bueno, eso es lo que mencionaba Lupita, que hay que opinar para aportar y para poder definir cómo se va a trabajar, ¿no? Y me parece que sí podríamos empezar con los propósitos, ¿no? Aunque pensaría uno que las estrategias es lo que está más, le hace falta más trabajo, me parece que no son tan importantes, ¿no? Me parece que es el propósito y lo que le hace falta, que ya un poquito se vio reflejado en los comentarios de la Secretaría Académica de Talleres, ¿no? Que hace falta muchos puntos importantes y esos son los en los que debemos de trabajar, ¿no? Como estructura del programa y dejar al final, me parece que las estrategias, ¿no? Que eso el profesor en clase lo puede salvar, ¿no? Que no es tan importante, ¿no? Me parece que sí sería importante ver los aprendizajes, las temáticas y los propósitos, ¿no? Importante más y los propósitos por unidad, ¿no? Que no tenemos y eso sí nos ayudaría a trabajar más, ¿no? Yo sí daría prioridad a los puntos importantes, ¿no? Y bueno, más bien dejar claros los aprendizajes para que sean más legibles y más aplicables las estrategias, ¿no? Pero bueno, esos son los 2 puntos que estamos viendo ahorita, ¿no? Gracias, Andrés. Bueno, aprovecho para entonces compartirles esta propuesta de trabajo al calendario, ¿no? Y sí, claro, se entiende que podríamos o podría, ¿no? Tal vez faltara un par de reuniones, todos tenemos situaciones diversas, pero bueno, también se entendería que no podría ser a más de la mitad, ¿no? A la mayoría, porque entonces, bueno, pues ya es excesivo, digamos, ¿no? Entonces, a ver, les comparto por acá. Está esto. Voy. Acá estoy. Entonces, pensando en trabajar desde los propósitos de la materia, ¿no? Entonces, déjenme acerco por aquí, ya estoy. La idea entonces es empezar aquí por los propósitos generales de la materia y por supuesto esos propósitos implican el enfoque disciplinario y didáctico de la materia y las aportaciones de la materia del perfil del egresado, ¿no? La intención entonces, como les mencionaba, es partir de estos propósitos generales de la materia a los propósitos del taller de diseño ambiental 1 y luego a los propósitos del taller de diseño ambiental 2. Y posteriormente de ahí, ir a los 3 propósitos, ¿no? A partir del propósito del taller de diseño ambiental 1 para generar los 3 propósitos
de cada una de las unidades, que la idea es que sean 3. Nos solicitaron, bueno, nos han estado solicitando no aumentar aprendizajes, entonces, bueno, mantener los mismos. Posteriormente, ¿no? A partir de cada uno de estos propósitos de la unidad, desarrollar los 3 aprendizajes por unidad y, a su vez, las temáticas correspondientes. Por supuesto, de estas 3 aprendizajes y estas temáticas estaríamos desarrollando después las estrategias de aprendizaje. Y por último, y bueno, por supuesto que desde que ya estuvimos desarrollando los aprendizajes y las temáticas, pues ya comenzamos ahí con estas referencias para el alumno y el profesor. Aquí entonces, estas propuestas tendrían que estar permeadas, por supuesto, como sabemos, por estos ejes transversales. Y tenemos entonces la transversalidad, la perspectiva de género, la sustentabilidad, la ciudadanía, tecnologías de la comunicación y de la información. Posteriormente a eso, ¿no? Una vez que ya tenemos todos estos elementos, tendríamos entonces que ir al índice, ¿no? O generar este índice, la presentación de la materia, la ubicación de la materia en el marco curricular, que bueno, esto ya está implícito, ¿no? También en los propósitos, la concreción de la materia con los principios del modelo educativo, ¿no? Y después aquí lo que nos solicitan es que se va a hacer una revisión y esa revisión entonces... Antes, perdón, de esa revisión tenemos una primera versión del programa que nosotros de inicio tenemos que revisar y que después pues van a revisar en el Consejo Técnico, me parece, y que después regresará a nosotros pues para hacer ajustes. Entonces aquí la idea es, bueno, llevar el desarrollo, ¿no? Y después revisar, ¿no? Para ver que todos los elementos efectivamente están bien vinculados o hacer los ajustes necesarios, ¿no? Respecto a esto, les presento el proyecto de trabajo con los tiempos Irma, que... Irma, ¿y dónde entran las estrategias ahí? Aquí estaban, ya no las alcancé a ¿no se ver. ve? Disculpa. Aquí están, son estas verdecitas. Ah, ya, es que me fui en lo lineal y no vi. Bien, bien, ya. Sí, Ya, gracias. Bueno, les presento Mi mayor preocupación y no me lo quitas de lo lineal. Sigue. No, era un ciclo, regresamos, Sí, empezó lineal y luego regresamos porque hay que revisar. A ver, entonces, a ver aquí ya. A ver, aquí dejo de compartir. Es que el programa... a ver, un segundito aquí para presentarles el proyecto. Aquí está. Ciertamente el proyecto, ¿no? Tiene los ajustes, algunos ajustes, pero en realidad las fechas, ¿no? Que son las aquí más preocupantes tal vez, esas son las que estableció la Dirección General, que por supuesto pues son inamovibles, ¿no? Entonces, a ver, voy. Está todo el proyecto que ustedes lo tienen en Teams y si se dan cuenta, ya pues, las fechas están respetadas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, plantea una primera fase, bueno, plantea en realidad que estemos trabajando durante septiembre, de septiembre a diciembre, durante el programa, ¿no? Que en diciembre básicamente lo tengamos ya conformado. Y aquí lo que plantea de enero a febrero es ya tener una primera versión, ¿no? De nuestro programa, ¿no? Es por eso la velocidad, porque básicamente tenemos un semestre, más allá de querer modificar todo, es que es un semestre para revisar todo, ¿no? Porque en realidad la intención no es modificar todo. Y lo que están planteando ya aquí, ¿no? Es que para marzo, y nos dice la maestra María Elena, que es la primera semana de marzo, tiene que estar listo ya en una versión corregida, además preliminar de la propuesta para la conformación ¿no? De los programas y que se vaya a observaciones a consejo académico. Entonces, ahorita vemos, pero respecto al calendario, la idea es que hasta aquí a diciembre nosotros hayamos hecho ya toda esta revisión, o sea, desde los propósitos hasta las estrategias, e incluso regresar y ver que todo esté bien vinculado. Porque después, ¿no? Lo que hay que hacer es
sobre esta primera versión, revisar, ¿no? Efectivamente, aunque ya lo tenemos en mente, pero que está la transversalidad, la formación de la ciudadanía, etcétera, todos estos ejes transversales, y hay que hacer los ajustes a esta primera versión, y eso implica hacer este índice, esta presentación por unidad, es decir, todas estas cosas que algunas existen y hay que ajustarlas y otras no existen y hay que hacerlas, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí estamos en enero, febrero, que básicamente inicia a mediados, me parece, no recuerdo bien, pero en enero el semestre, entonces tenemos un par de semanas para hacerlo. Conformarlo además en la tabla que nos van a dar, en esta tabla que nos dijeron que va a ser el formato para todas las materias. Entonces, meter nuestras propuestas ahí, ¿no? Darles estructura, revisar que tengan los ejes, revisar, hacer, ¿no? Todos estos elementos que faltan, como la presentación de por unidad, etcétera, que les decía. Y entonces, ¿no? Aquí, si se fijan, hay que justificar en el caso de Leti y mío, tenemos que justificar por qué hicimos esos cambios. Es decir, esta entrega se hace ya con la justificación de los cambios, tenemos que escribir, es decir, no solamente entregamos este programa y nada más, sino que tenemos que justificar por qué hicimos todos esos cambios. Y también estas tablas con las que estaríamos trabajando, en las que estaríamos analizando y vaciando toda esta información. ¿Y eso por qué? Porque cada una de las fases lleva un producto, y eso, bueno, marcado desde la Dirección General y solicitado por el protocolo de equivalencia. Son 4 fases, ¿no? Yo no las puse, ¿no? Entonces, bueno, es una fase, ahorita si quieren subimos o de una vez, espérenme, anda por acá. Porque esas 4 fases son el producto, entonces no crean que yo quisiera hacer la vida difícil. Aquí está, miren, es esta. De acuerdo a la definición del Consejo Técnico para esta participación en trabajos de revisión y análisis curricular, y es esto lo que tenemos que entregar a inicios de marzo, es esto, miren aquí. Tenemos que incluir, ¿no? El informe final de la Comisión Europea de Trabajo debe incluir análisis y crítica de la estructura curricular vigente, que es lo que estaríamos haciendo con las tablas. Y en esa misma tabla está el punto 2, propuesto de actualización o ajuste. En el punto 3, ahora sí ya integramos, ¿no? De la propuesta como parte de los cambios curriculares, es decir, ya está en el formato. Y el punto 4 que tenemos que hacer con Leti es justificación de los principales cambios curriculares. Esto que ven aquí eso es lo el podemos producto. ir haciendo conforme se vayan haciendo los cambios para que no quede al final y quede como de locura que vamos a hacer ahí, ¿no? Yo creo que ese punto, anotarlo y tenerlo siempre aquí para cada cambio, justificar para que al final ya no les cueste tanto trabajo a ti y a Leti hacerlo. Bueno, sí, Lupita, idealmente sí, pero en medio de todo eso tenemos además que ir haciendo las propuestas, las críticas al mismo programa, ¿no? Idealmente sí, o por lo menos tendremos que hacer un punteo para luego desarrollarlo, ¿no? Sí, para que luego no sepamos por qué sucedió, pero es todo esto lo que se tiene que entregar, ¿no? Y es para marzo, porque encima después hay que hacer el informe, pero ya eso es del Leti mío, del grupo de trabajo, que ese es para julio, sí, supongo que julio, ¿no? Supongo que se entregará como todos los años. Entonces, pues bueno, estábamos aquí en marzo, ¿no? Después se supone que el Consejo Académico va a regresar con nosotros y tendremos que hacer ahí los ajustes que consideren, y en abril esto se bala con planes. Si se fijan, aquí falta una fase, bueno, aquí, perdón, no, sí, se revisan las observaciones realizadas por el Consejo Académico y se hacen las correcciones necesarias, ¿no? Que aquí, bueno, dijeron el 1 de marzo, pero bueno, digamos que en marzo en algún momento hacemos esto, y de ahí se bala con planes. Entonces, esta es la premura del trabajo, ¿no? En mayo ya es la versión definitiva, ¿no? De este programa. Y también en mayo, pues ya Leti y yo tendremos que elaborar este informe de trabajo. Entonces, bueno, a esto se refiere a la premura. Mi intención no es cambiar totalmente el programa, sino que se cambie lo necesario, lo que se tenga que cambiar de acuerdo a pues los propósitos que estemos definiendo. Pero es que está así el calendario, ¿no? Y entonces respecto a eso, ay, que ya nos quedan 15 minutos, corro para que también puedan participar. Pues yo propuse este calendario, voy con el calendario.
Calendario. Ok, respecto a eso yo propuse este calendario, ¿no? En el que... Es que no está muy bien mi internet, pero bueno. Ay, pero te oigo cortado, pero de todas formas la reunión la estamos grabando y va a quedar en el grupo de trabajo, prof. Yo también te escucho cortadito. Bueno, aprovecho aquí para explicar de manera como general, ya se nos acabó el tiempo. Además de que nuestras reuniones sí serán cada semana, pero solo son de 2 horas y se fijan, ahorita casi llevamos 1 hora y la verdad es que, bueno, tampoco es que hayamos avanzado mucho. Bueno. Claro que hemos avanzado mucho, Irma, ¿cómo no? Ah, sí. No, Lupita, todavía no acabo ni con lo que les quería decir. Yo ya siento que avanzamos, así que no digas que no. Yo no. Bueno, aquí, ¿no? Bueno, es la sesión de hoy, la bienvenida a la presentación de LED, etcétera, tal. Bueno, acá la intención es la siguiente, que tengamos, como mencionaba, ¿no? Entre las, digamos, durante la semana, ¿no? Entre reunión y reunión, pues tendremos entonces que hacer propuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí, para la siguiente semana, la propuesta es análisis y propuesta por equipos de los aspectos generales del programa por materia, que forma parte de las columnas del análisis y de las propuestas como parte de cambios curriculares. Entonces, bueno, que pues ya estaría ahí, que yo ya lo hacía en la tabla, parte de estas propuestas que hizo esta comisión de evaluación, y después nos corresponde a nosotros en la siguiente columna, ¿no? Decir con qué elementos cuente y con cuáles no, ¿no? ¿Qué le hace falta de acuerdo a esta guía y la definición de cada uno de los elementos? Y también tendríamos, ¿no? Que en la tercera columna hacer la propuesta, ¿no? Digamos una primera propuesta esbozada que quedaría entonces por equipos, ¿no? O sea, la idea es que un equipo, ¿no? Y no tampoco cargarle todas las semanas a los profesores la mano, sino que por equipo se haga como una primera propuesta. Y para ello, por supuesto, tendremos dejarles, ¿no? Lecturas de los materiales a consultar, no los que ustedes, si quieren agregar algunos, sin duda está bien, pero sí los que plantea la dirección general, ¿no? Por ejemplo, esto de el perfil del egresado, este de, ¿qué es? El perfil de las áreas, bueno, etcétera, ¿no? Todos estos documentos y demás. Entonces, bueno, que nos sirvan y tendríamos que basarnos en ellos, de hecho, ¿no? Y bueno, que estarían también ahí. Entonces, la idea es que durante la semana nosotros estemos trabajando o un equipo quede, por ejemplo, para analizar el enfoque, otro equipo quede para analizar el propósito general, etcétera y demás, y se realicen estas primeras propuestas durante la semana para que cuando lleguemos a nuestra sesión, pues no empecemos de cero y tengamos entonces la presentación, ¿no? Ya del trabajo de estos equipos, ¿no? Que encontraron en enfoque disciplinario y didáctico de la materia, propósitos de la materia y aportes al perfil del egresado, y por ejemplo que para la próxima clase, perdón, la próxima sesión, estemos trabajando específicamente sobre esta propuesta, ajustarla, detallarla, enriquecerla con lo que nosotros propongamos, ¿no? Sobre, por ejemplo, sería aquí el propósito general de la materia, y que a partir de ese propósito general de la materia comencemos ya a esbozar, ¿no? Los propósitos de quinto y sexto semestre. Pero si se fijan, esto sería en una sesión de 2 horas, que parece un maratón. ¿Qué otra cosa? Y así están todas las sesiones. La idea es trabajar o hacer una primera propuesta por equipo durante la semana, ¿no? De ese análisis en esta tabla, y ya en la sesión retomarla todos, enriquecerla, definirla y seguir avanzando. Y así están todos los elementos, ¿no? Después, por ejemplo, está aquí, vean. La presentación de las propuestas para los propósitos de unidad 1, 2 o 3. Después, durante la semana, pues realizar los materiales, que un equipo haga esas propuestas. Durante la reunión, ¿no? Ver la presentación de los 3 aprendizajes que se están planteando, hacer el consenso de los 3 aprendizajes, y así está, ¿no? Y si se fijan, pues está como cardíaco. Y eso es una sesión por semana. Si lo hacemos cada 15 días, de verdad que me parece absolutamente imposible.
Híjole, faltan 10 minutos. O sea, sinceramente aquí lo que me gustaría es pues presentarles la tabla ya nada más en un segundo, ¿no? Y escuchar sus opiniones, aportaciones. A ver, estoy. La tabla es esta, que además metí en una hoja oficio horizontal, ¿no? Que ya vi que después sí puede quedar sin problema en el informe. Entonces aquí, por ejemplo, están los 3 elementos principales con los que iniciaríamos el trabajo, que es aquí el enfoque disciplinario de la materia. Tenemos acá después la contribución de la materia al perfil del egresado y después los propósitos generales de la materia. Aquí la primera columna corresponde, ¿no?, a las propuestas realizadas por el seminario central, ¿no?, que es estas propuestas que ya nos dan, que si se fijan son bastante extensas, ¿no? Digo, no es que esté mal, pero si partimos de ahí incluso hay que sintetizar, ¿no? Después, la siguiente columna es el análisis del seminario de seguimiento a ajuste, es decir, el nuestro. Nosotros tendríamos que decir aquí, ¿no?, qué es lo que sí tiene el enfoque disciplinario, qué es lo que no tiene, etcétera. Y eso de acuerdo con la guía que nos proporcionaron, donde está la definición de cada uno de los elementos y los puntos que debe incluir cada uno de los elementos. Y acá en esta tercera columna está nuestra propuesta, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es que establezcamos equipos, ¿no?, para el enfoque, para el perfil y para el propósito, que entonces esos equipos llenarían esta sección y esta sección, entendiendo que la sección de propuestas pues bueno, se va a retomar, ¿no?, lo que el equipo proponga en la siguiente sesión y se va a enriquecer con todas nuestras aportaciones, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lo dejo porque nos quedan 8 minutos pues para sus participaciones, opiniones, etcétera y demás. Entonces, pues con la intención de que todos participen, pues habría que, creo que ser claros, breves, concisos. Adelante. ¿Quién quiere empezar? No se peleen tanto, por favor. Todo rápido, rápido. Estamos de acuerdo en la situación de que hay que respetar el calendario. Estamos de acuerdo en todas las orientaciones de lo que nos da la institución. Yo ya hice el contraste y por eso les mandé el documento. Ya en la segunda parte aparece un primer contraste de lo que hace falta de acuerdo a la guía de manera puntual. Evidentemente es mi opinión y creo que los formatos que se están presentando nos facilitaría concretar mucho más la opinión. Insisto yo, perdón, pero creo que si damos 15 días y se trabaja en equipos como se ha dicho, se deja tarea como se ha dicho, se deja un alcance para 15 días y se trae por escrito la propuesta y se entrega a la secretaria de la comisión por escrito, creo que podríamos estar avanzando en todos los terrenos que se ha estado diciendo. Porque luego hay problemas en relación a la lógica y la fundamentación de lo que estamos proponiendo. A veces lo que decimos no se corresponde con la conclusión a la que llegamos. Entonces, cuando uno lo escribe, pues tiene la dificultad de al revisarlo tener que haya por lo menos esa congruencia. Y por eso me tomé el atrevimiento de mandarles un documento como un primer avance en relación a esto que estamos comentando y que evidentemente tendría que quedar como parte del informe, ¿no?, en todas estas situaciones. Así que creo que hemos avanzado, creo que hay acuerdos en algunas situaciones. En el documento que yo les mandé en la segunda parte, se dicen incluso cosas como, de acuerdo a la revisión en la guía, los propósitos cumplen, por ejemplo, cumplen con los elementos que nos presenta la guía, pero
a lo mejor habría que buscar una nueva redacción o a completarla con una redacción que hiciera más claro el enunciado. Eso es los ejemplos que se van diciendo en esa situación. Así que yo lo que propondría es que la próxima reunión que tengamos se haga una revisión de lo de LEDA, se haga una revisión de las propuestas, se ajuste y tipos de trabajo como se guste y empecemos a tener tarea cada 15 días. Esa es mi opinión. Ok. Y avanzar, pues se podría ¿Alguien avanzar más? en dos puntos que mencionó esta Irma, para que no sienta Irma que de acuerdo a su propuesta vayamos atrasándonos, ¿no? O sea, avanzaríamos en dos cosas, en dos puntualizaciones que tienes, ¿no, Irma? Para que no, de acuerdo a tu calendario, no vayamos a tener un retraso. Ahí nada más me gustaría mencionar algo. Los elementos se deriva uno del otro. Entonces no puedes derivar si no tienes y no tienes, o sea, no puedes derivar lo de acá si no tienes lo de arriba, ¿no? Eso sí me gustaría puntualizarlo. Adelante, maestro Andrés, y luego está la maestra Dulce. Se nos congeló el maestro Andrés. Ya se nos descongeló. Ajá. No, nada más me faltó comentarle sobre las faltas que mencionaba Lupita, ¿no? No sé si eso sería incentivar a que todos asistemos a las reuniones, y sigo insistiendo en que estemos todos en cada reunión para los acuerdos, ¿no? Una propuesta sería, si alguien falta, no sé si se cancela la reunión, ¿no? Por eso insisto en que nos veamos cada viernes, ¿no? Pero bueno, ese nada más es un detalle para que todos tengamos no se puede cancelar la reunión, o sea, si Dulce, por ejemplo, que es la que dice, te vamos a echar toda la culpa a Dulce, que se le complica porque va en trayecto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene por qué suspenderse la reunión, pero sí puede presentar sus percepciones, sus propuestas, y yo para mí considero que no sería una falta, pues, ¿no? No, entonces, lo que planteaba era rotar las reuniones, si podemos avisar que no podemos ir, rotar la reunión otro día, etcétera, etcétera, para que todos estemos, ¿no? Sería cuestión para que todos tengamos la misma asistencia y el mismo trabajo, ¿no? Eso sería nada más lo que quería, o lo que me falta comentar, ¿no? Bueno, que se vote. Voy, espérame, lo que toma la maestra Dulce y nos quedan 3 minutos, espérame tantito. Sí, yo creo que también considero que sí sería más conveniente cada 15 días, ¿no? Que tengamos ya un producto mejor elaborado y ya nada más como para el consenso de todos. Pues ahí el problema está que los elementos están vinculados. Entiendo el tiempo, pero por ejemplo, si no tenemos el propósito, no podríamos bajar los propósitos de 5º semestre y 6º, y de ahí no podemos bajar a los aprendizajes. Entonces, es que aquí todos los elementos están concatenados. No sé si alguien quisiera decir algo más. Perdón. Adelante, maestro Roberto. Sí, entiendo. Es que sí están secuenciados, pero, Sí, totalmente. Pero recuerden que de acuerdo a como dicen los arquitectos, si vienen secuenciados, la palabra clave, el verbo clave, tiene que trabajarse como una especie de ahí la idea de arquitectura de los aprendizajes. Tiene que dosificarse y articularse. Y no se puede trabajar solamente un propósito uno, por ejemplo, el general, si no ves cómo los demás propósitos por unidad van a vincularse con eso. Y eso se tiene que trabajar en conjunto. Y eso, salvo que la propuesta sea que no están bien esa arquitectura del paisaje, eso lo podemos, todo ese conjunto de propósitos los podemos revisar en 1 o 2 reuniones, yo creo que máximo, insisto, como arquitectura general, en donde revisemos la palabra clave, el verbo de la clasificación de Bloom, que fue lo que presentó Lupita el otro día en esa arquitectura del paisaje. Eso es lo que a nosotros en términos generales como comisión nos dijeron, oigan, esto está muy bien, está visto de manera articulada. Si lo vemos secuenciadamente, primero el propósito de toda la materia,
una reunión. Luego, otro propósito de cada unidad, nos vamos a llevar muchas sesiones, mientras que si lo vemos en conjunto, eso, en una o dos sesiones, podemos sacar el asunto. Y vuelvo a insistir, perdonen, yo ya hice el ejercicio de revisar con la guía general cómo están nuestros propósitos. Y ahí en el documento les marco, sí hay algunos aprendizajes, por ejemplo, porque yo ya llegué a este detalle, hay unos aprendizajes en donde nos hacen falta cosas, pero estoy especificando dónde. En el caso de los propósitos, no. En el caso de los propósitos, está bien de acuerdo a la jerarquía de Bloom, están estructurados en nivel secuencial, están dosificados de acuerdo al nivel secuencial. Profesor, Y las nada más que enunciaciones aquí cumplen el con los trabajo requisitos es que nos están diciendo, colegiado. por ejemplo. Sin duda, pues tus aportaciones son muy valiosas Sí, y por creo eso que es una serán más propuesta por valiosas en la escrito, es una tabla, propuesta por escrito. pero Y por son eso se los justamente estoy solo proponiendo tuyas. Aquí en una o el dos reuniones trabajo que lo tiene que abordemos. ser colegiado. Bueno, entonces, pues mi propuesta podría ser que al hacerlo por equipos, ¿no? Ese equipo que hizo la tarea durante la semana, nos veamos, ¿no? Ese viernes, y otro equipo hace otra tarea para el siguiente viernes, y entonces nos veamos pues la mitad y la mitad, de manera que nos veamos cada 15 días y yo los vea, bueno, estaríamos Leti y yo aquí cada semana. Esa es una propuesta que puedo hacerles. A ver, ¿cómo fue la propuesta? ¿Cómo fue? Que trabajemos por equipos, entonces, por ejemplo, el equipo, no sé, trabaja el propósito, ¿no? Durante la semana, y nos vemos aquí el viernes para el propósito, ¿no? Con ese equipo. Y entonces, durante la siguiente semana, no sé, el siguiente equipo trabaja propósitos de quinto y sexto, y con ese equipo nos vemos durante quinto y sexto, y nos vamos entonces turnando, ¿no? Para que ustedes estén aquí cada 15 días y nosotros estemos aquí, y bueno, Leti y yo estemos aquí cada semana, pero sí, lamento decirles que no puedo ceder en que no nos veamos cada semana. Perdón, Irma, ¿es colegiado o hay alguna regla que te da esta situación? En todo caso, vamos a Maestro, yo conocer el lo que le reglamento de las comisiones. propondría, sí, si quiere lo vemos. Lo que dice justamente lo que dice justamente el proyecto son las actividades del presidente, y las actividades del presidente está la planeación y organización del trabajo. Así tal cual. Está por acá arriba. Voy. ¿No creen que me atribuye alguna situación? Por eso, pero organizar el trabajo puede ser de distintas maneras. Puede ser en términos de cómo nosotros trabajamos profesionalmente. Hay un coordinador, como lo estás proponiendo, hay un coordinador y hay equipos de trabajo y me van trayendo todo y yo lo coordino y lo armo. Esa es una manera de hacer proyecto. Otra manera de hacer proyecto es colegiado. No, sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero ¿cuál va a ser la tónica? ¿Colegiada o el presidente va a indicar lo que se va a hacer? A ver, mira, aquí Ser está, como convocar y coordinación, organizar las insisto, reuniones y como se hacen los grupos de actividades. trabajo en otros ámbitos. A ver, miren, lo dijiste, Irma, es colegiado, que tiene que ser por consenso. Aunque tú efectivamente tienes que organizar, organizar, tú y la secretaria, pero debe de haber consenso hasta para cómo definir cómo va a quedar el programa. Debe de ser por consenso. Igual, la forma de trabajo debe de ser por consenso. Entonces, yo creo que en ese sentido debemos de hacer ese consenso. ¿Sí? Desde la forma, tú estás haciendo una propuesta, ¿sí? Y entonces estamos planteando que puede haber otra posibilidad de que fuera cada 8 días o no fuera cada 8 días, ¿sí? Eso lo podemos consensar. Es un cuerpo colegiado en el que estamos y no puede ser tan determinante, es así y así, sino que eso es un cuerpo colegiado. Entonces, pues vamos a consensarlo y pues a ver la voz de Leti, Leti, adelante. Miguel. Que ya son las 10:05, chicos, pero sí, adelante, Leti.
Yo nada más me gustaría comentar que precisamente sí, es un trabajo colegiado. Mi propuesta sería que Irma y yo nos reuniéramos cada 8 días para ir reuniendo lo que vayan trabajando ustedes. Vamos a probar. ¿Qué tal si probamos, por ejemplo, que efectivamente, como menciona el maestro Roberto, las reuniones se hagan cada 15 días? Si vemos que el avance no va como debería, entonces cambiamos a cada 8 días. ¿Qué les parece? Nada más una apreciación, no es como dice Roberto, es una propuesta Bueno, sí, que tenemos que consensar, ¿no? Sí, o sea, es una propuesta del maestro Roberto, pero creo que podríamos ver si no se avanza con estas reuniones cada 15 días, cambiar nuevamente a cada 8 días para mejorar el trabajo, o sea, que nosotros vayamos viendo, pues. Bueno, esa propuesta de Leti podría ser que ustedes entreguen las actividades, ¿no? Pues sí, a la semana nos vemos con ustedes cada 15 días y con Leti pues las pulimos en esa semana y a ustedes los vemos a los 15 días. Sí, eso puede ser. Miguel Ángel, tú no te hemos escuchado, ¿qué opinas? No, yo creo que a lo mejor al principio sí se requiere que sea un trabajo más cercano, cada 8 días, y ya que estemos encargados, a lo mejor sí valdría la pena darnos cada 15 días, porque yo siento que las coordinadoras necesitan ver cómo está avanzando el trabajo, porque también es tranquilidad para ellas. Ver que realmente el grupo va trabajando y va avanzando, y si en las, no sé, las 3 primeras reuniones sí sienten que hay avance, entonces a lo mejor convendría, entonces ahora sí, cada 15 días. Yo me adapto a la que ustedes digan, ¿eh? Yo fui el que propuso los viernes, porque tenemos nada más 2 clases, tenemos libre a partir de las 11. Vemos que la maestra Dulce tiene problemas para estar a las 11. Bueno, ahora podemos recorrer de 12 a 1 y ya no habría problema. Bueno, no sé si la maestra tuviera problemas ahora. O sea, recorrerla 1 hora, porque dice que ella va de las 11 a las 12, ella va en trayecto, no sé cómo está la situación. A lo mejor recorremos 1 hora la reunión y en lugar de empezar a las 11, empezamos a las 12. Y a lo mejor la maestra Dulce ya pudiera estar con posibilidades de presentarse a la reunión, ya sea cada 8 días o cada 15 días. O sea, yo no veo problema como ustedes decidan en las reuniones. Dulce, ¿sí puedes hacer eso? No, es que tengo otras actividades independientemente del colegio, por eso se me complica. Pero yo creo que, o sea, también pudiéramos ir viendo de acuerdo a las necesidades del proyecto, irnos adaptando a que si es cada semana o cada 15 días, ¿no? Porque sí, también eso lo va a ir marcando el avance que vayamos teniendo, ¿no? Roberto, pues eso puede ser, me parece, porque Roberto, ¿cómo ves que es lo que dice Miguel Ángel es muy cierto? Ahorita es en estos momentos, en este semestre, la carga de trabajo. Ya que el siguiente no sería así. El programa ya si va a es por ser consenso y quieren. Cada 8 días. Si es por consenso y. Cada semana. No tenemos problema. Bueno, ya estamos entonces cada semana y así como lo tiene Irma a fin de cuentas. A ver, pero entonces me parece bien, ¿no? Pensaría yo que si llegamos hasta los aprendizajes, podría ser cada semana, ¿no? Porque, bueno, de ahí ya parten temáticas, estrategias, bibliografía, ¿no? Y a partir después de los aprendizajes ya podría ser entonces, bueno, cada 15 días, porque ya hay una línea como muy, muy establecida, muy clara. Pues lo vamos viendo, ¿no? ¿Y qué les parece? Me gustaría que ya quedara el acuerdo, Lupita, para que después no estemos modificando situaciones. Ya está el acuerdo, ¿no? Ya está el acuerdo. Por eso, entonces serían cada 8 días hasta determinar los aprendizajes. Y una vez determinados, entonces nos vamos a 15 días. Ya lo dirá la demanda. ¿Les parece? Ya dirá la demanda de lo que hace falta. Y la otra que sí me interesaría es que hiciéramos los equipos, no sé si quieran después o como vean. Pues lo ideal sería ahorita, Lupita. Entonces, tenemos
3 elementos. Está el enfoque, están los propósitos y está el perfil del egresado. Entonces, bueno, me gustaría trabajar en los propósitos. No sé quién más quiera trabajar en qué. Enfoque, propósitos, ¿y qué otra maestra? El perfil del egresado. Pues yo trabajo contigo, Irma, los propósitos. De acuerdo, Leti. Alguien para el perfil y Una pregunta, que sobre sí. estos 3 temas, ¿no tenemos ya un avance de otros programas que se pudieran aprovechar? Ya Nada más lo ajustar. Sí, ya se Es tiene. sobre la tablita nada más. A ver, les muestro otra vez la tablita y lo que se tendrá que hacer muy bien. Este material de la tablita y otros documentos que mencionaste, ¿están en Teams? Sí, pero fíjate hacerles también un paquete como específico para estos elementos, ¿no? A mí me gustaría participar en el Entonces, perfil del egresado. a ver, perfil dulce, a ver, ay, ¿dónde quedó la tablita, chicos? Finalmente, ¿qué horario quedó? Viernes de 11 a 1. ¿No pudiera ser de 10 a 12? Es que los profesores creo que tienen clase, me parece que el maestro Miguel. Salen de clase a las 11, Dulce, la Ah, mayoría. Exactamente. Y eso no tendrían chance de irse a su casa. Tendrían que Ajá, estar trabajando en la seguirse escuela, de posiblemente. largos. No sé cómo. Sí, lo más seguro es que vamos a estar conectándonos en línea desde el plantel. Así es. Ya, vamos acá. Ay, sesión, perdí la famosa tablita. Disculpen, acá está la famosa tablita, ya lo logré. Entonces, el supuesto es que el próximo viernes se presentaría lo de los propósitos, todos los propósitos, o solamente el propósito general. No, el propósito en general. A ver, profesor, voy a compartir. Y entonces así nos iríamos. Sí, a ver, para el siguiente viernes sería estos que Irma, vamos no se poniendo tendría que nombres aquí. manejar los 3 propósitos, el general, el de 1 y el de 2. No, porque del general va a partir el de 1 y luego el de 2. A ver, está el enfoque aquí. Y aquí lo que habría que hacer es, bueno, ya está la propuesta del seminario central. Aquí tendremos que hacer el análisis de acuerdo a lo que marca la guía que nos dio la dirección general. Y después acá nuestra propuesta. Entonces, bueno, por ejemplo, decía yo que quería participar en el propósito, es decir, ahorita estaríamos trabajando con los elementos generales, ¿no? De la materia y ya después iríamos con los de cada asignatura. Entonces yo me proponía aquí. Otra vez, insisto, perdón por, parezco Ya, necio, adelante, profe. Ajá. pero vuelvo a insistir en la arquitectura de los aprendizajes. Ajá. De acuerdo a lo que nos han dicho con Bloom y a las orientaciones conviene no meterse nada más primero con el propósito general, sino por lo menos con el propósito general y de las 2 asignaturas para ir armando la arquitectura del conjunto, de acuerdo a clasificación de Bloom y a los otros. Digo, porque de otra manera, imagínense, el viernes vemos los propósitos generales, ok, y el próximo los particulares, y luego nos vamos a llevar un mes, cuando se puede trabajar, insisto, con todos en el ámbito de la articulación como lo establece Bloom. Recuerden que la vez anterior eso nos tardó un montón de tiempo, un montón de pláticas y comentarios y reuniones, hasta que llegamos a la cuenta que había que dosificar de acuerdo a la clasificación de Bloom. Yo sugiero, esa es una experiencia que nos tardó varias sesiones y mucha plática, muchos comentarios, hasta que llegamos a esa situación. Yo por eso le insisto, perdón la necedad. Perdón, sí, puede ser. Creo que entonces el mismo grupo tendría que trabajar esto, ¿no? Porque, bueno, va pues vinculado, ¿no? Del propósito general al propósito del taller de diseño ambiental 1 y 2. Creo que ahí no hay problema. A ver, está el 2, si les parece bien. Bueno, pues esperemos que en la siguiente sesión logremos desarrollarlo. Bueno,
Pero a ver, entonces, aquí quedaría otra vez yo, estaba Leti también. Para el enfoque, ¿quién se anota? Sí, para el enfoque. Yo me anoto para el enfoque. Roberto. ¿Quién más? Yo me gustaría estar en el perfil de egresado. Miguel A ver, Ángel. enfoque, Para el perfil. Roberto, para el perfil acá con Dulce. Momento que presentaría una propuesta de No, Ay, propósitos. el maestro Miguel Ángel va a estar con la maestra Dulce en el Sí, es perfil del cierto, egresado. perdón, es Miguel, Sí. sí, perdón. Es Miguel Ajá, Ángel y la maestra Dulce y el maestro Roberto dijo que quedó iba a acá, estar ¿no? Acá está ¿Quién el falta? enfoque, ¿no? en Aquí el está. enfoque. Aquí está, Sí, aquí está. por Maestro favor, Roberto comentar en que el enfoque. que voy a presentar una propuesta que yo ya estoy trabajando sobre los propósitos. Maestro, ahí nada más le quiero solicitar, por favor, que vayamos en orden con la tabla, ¿no? Con lo propuesto, porque los tiempos son bastante cortos, ¿no? No, sí, Y está sobre bien. todo Exacto, voy para a seguir que sí con el lo orden que estamos. escuchemos, ¿no? Pero que sí mantengamos el orden para, pues de pronto no dispersarnos. A ver, entonces Perdón, es aquí... propuesta. Es propuesta. ok. Andrés, falta tú ubicarte en el equipo. ¿En cuál? ¿En propósitos, enfoque o perfil? Ahí faltas sé tú, si- Lupita, por cierto. No sé si sería posible quedarnos 30 minutos después del otro curso, porque ya llevamos Sí, 16 ya está minutos muy en este. avanzado. ¿Nos vemos Creo a la que- salida? ¿Nos No, vemos a o- la salida? ¿sí? 30 Bueno, minutos, 30 minutos más para que se Nos vemos a la descifren salida. los temas. bueno. Ahorita Dale, entonces. bien. Adiós, bye, Sí, bye. después de que terminemos. Rubén, Andrés, ¿en dónde? ¿En qué equipo? Que vayan pensando los maestros que faltaron. Va. Pues Órale, sí, nos pues sí, vemos pues a sí. la Nos vemos salida. ahí. Nos vemos a Adiós. la salida por este mismo canal. Sí, sí, por Lupita. este mismo canal Sí. a la salida. Adiós, Les bye. comentaba que a mí no me es posible, ya les No, había ok. comentado, entonces Sí, no me no voy te a poder preocupes, Dulce. conectar. Está bien, Dulce. ¿Sí? Cuídate. Sí. Hasta Porfa. luego. Ya estás en mi Bye, bye. equipo. Adiós. Adiós, bye. Bueno, nos vemos en la siguiente, chicos. Adiós. Adiós.